Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar dos temas que, si bien no tienen mucho uno que ver con el otro, que son el modo imperativo y los verbos en to infinitive, pero sí tienen algo en común, que es el trabajo con verbos en infinitivo, ¿sí? Vamos a hacer énfasis en eso. Los ponemos en un mismo video porque son temas muy breves de desarrollar, así que ya los vemos en una misma clase y trabajamos toda esta cuestión de los verbos en infinitivos en un mismo encuentro. Vamos a empezar con el modo imperativo. Bien, el modo imperativo se utiliza son oraciones que se utilizan para dar órdenes, instrucciones o advertencias. Ese es el tenor que tienen. La característica del modo imperativo es que no lleva sujeto al principio de la oración. Recuerden que las oraciones que hemos visto siempre empezaban con I, you, the, engineer, ¿sí? Alguien que hace algo. Bueno, en este caso no tenemos a nadie, ¿sí?, que encabece la oración, sino que directamente se comienza con el verbo en forma bare infinitive. La forma bare infinitive es lo que conocemos como el infinitivo sin to, ¿sí? Es un verbo que es el infinitivo y ya, sin estar el to delante. Por ejemplo, acá tenemos dos oraciones. Open the book on page 15, turn on the machine. Abra el libro en la página 15, encienda la máquina. El modo imperativo se puede traducir de tres maneras diferentes. Puedo decir abrir, abra, abrí. ¿Sí? Vamos de un grado de formalidad menor a uno mayor. Digamos que es importante, lo que nosotros vamos a manejar más que nada son traducciones del tipo abrir o abra. Esta última abrí es como demasiado informal, no la vamos a utilizar tanto en nuestros textos, pero lo importante es que ustedes pueden elegir la que les parezca que les queda mejor, pero deben respetar esa elección. Si les toca traducir una secuencia de verbos en imperativo y van a decir abra en un momento, el otro verbo también debería decir abra o coloque, ¿sí? Que no sea uno abra y otro colocar, ¿sí? Tiene que haber coherencia en la elección. Para hacer la forma negativa, simplemente se agrega don't o do not, es lo mismo, ¿sí? Solo que don't está contraído al principio de la oración antes del verbo. Por ejemplo, don't forget to use gloves, no olvides usar guantes. Do not disconnect before turning off, no desconecte antes de apagar. Hay que prestar atención porque uno cree que por decir que los verbos imperativos son los que comienzan la oración, uno mira al principio de la oración, ve que no se comienza con un verbo, que se comienza con un sujeto y sigue la otra, la otra, la otra. No, hay que prestar atención porque a veces dentro de una oración tenemos una secuencia de órdenes o de instrucciones, una al lado de la otra. O sea, tenemos una secuencia de modos imperativos. O sea que puede haber dentro de la oración algún verbo imperativo. Tal es el caso del ejemplo que tenemos acá. Push the start button and choose the function you want. ¿Sí? Ahí tenemos dos verbos en imperativo. Presione el botón start y elija la función que quiere. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos casos, dos verbos en imperativo que tenemos que identificar y lograr traducir bien. Bueno, para esta actividad vamos a hacer el ejercicio que está en la página 1 del PDF de la semana 4. Está debajo de la explicación de este tema. El título del texto es Vegetable Seeds Unlimited. Y lo que van a tener que hacer es indicar verbos que se encuentren en forma imperativa, indicar referentes, sí que ya lo estuvimos trabajando en un video anterior, y completar un cuadro en base al texto que van a leer. Bien. Y pasamos ahora al otro tema, que es el to infinitive. Bueno, son verbos que están precedidos por to y no poseen ninguna inflexión. Inflexión llamamos a estas terminaciones s, ing, ed, etcétera, que se le suele dar a los verbos. Por esto, como no tiene ninguna inflexión, decimos que están sin conjugar, o sea que están en su forma en infinitivo. Recuerden que el infinitivo en español también tenemos, y son los verbos que terminan en ar, er, ir, ¿sí? Bueno, en español tampoco, nunca un verbo en ar, er, ir va a ser el verbo principal de la oración, porque si no estamos diciendo yo ir a la escuela, ¿sí? No.
Entonces hay que recordar que tanto los verbos en infinitivo en español como estos verbos, los to infinitive, nunca pueden ser el verbo principal de la oración, porque el verbo principal de la oración tiene que estar conjugado, ¿sí? No puede estar en infinitivo. Los verbos en to infinitive pueden tener distintas ubicaciones y cumplir diferentes funciones en la oración, y en base a esto la traducción va a variar. A veces indican propósito y se va a traducir como para o para qué más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, to help your plants grow, use this fertilizer. ¿Sí? Para ayudar a que tus plantas crezcan, use este fertilizante. Otras veces simplemente se va a traducir el verbo en infinitivo. To study the genetic differences between these seeds is essential. Estudiar las diferencias genéticas entre estas semillas es esencial. Fíjense que ahí directamente arranqué con estudiar. ¿Sí? Lisa y llanamente el verbo en infinitivo. Otras veces hay que traducirlo como de o a más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, try to put this into practice. Trata de poner esto en práctica. We started to see the results of our seeding techniques. Comenzamos a ver, ¿sí? Los resultados de nuestras técnicas de sembrado. Bueno, y por último, cuando tenemos verbos como cause, causar, allow, permitir, believe, creer o assume, que va con doble S, sí, perdón, acá hay un error de tipeo, que es suponer o asumir, estos verbos a veces van seguidos de un verbo en to infinitive. En este caso no se traduce como un verbo en infinitivo, sino que se hace una construcción con que más un verbo conjugado. Entonces, por ejemplo, we allow the production to rest. Decimos, permitimos que la producción descanse. ¿Sí? Fíjense que no digo rest, descansar, sino que ya lo tomo como un verbo conjugado, que descanse. ¿Sí? Ahí hay una diferencia. ¿Cómo me doy cuenta cuándo, qué forma usar? Bueno, un poco es también confiar en lo que uno está acostumbrado a decir, a leer y a escuchar, ¿no? A cómo hablamos en español. Piénsenlo de esa manera, traten de buscar, a ver, no, de esta manera no me cuadra, no tiene sentido, tal vez sea esta otra, para lograr una traducción correcta. Bueno. Para finalizar, vamos a hacer la actividad que se encuentra en la página 2 del PDF de la semana 4. El título del trabajo es Government Promises Help for Wheat Growers. Y lo que tienen que hacer principalmente es encontrar y pasar al español todos los casos de verbos en to infinitive, indicar los referentes y por último realizar un ejercicio de traducción al español. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos.